Ahí está Merce también, ¿no? Hola, Merce. Bueno, hola a todos y todas, gracias por venir, estar acá. Bueno, mi nombre es Francisca Maguas, soy la editora de Azul Francia, que en este caso, afortunadamente, publicó a Leti, esta novela tan linda. Bueno, somos una editorial que está hace 2 años. Bueno, este año fue muy complicado, pero estuvo bueno igual. Y nos animamos a publicar bastante y salió bien. Bueno, a Leti yo la conocí a través de su poesía, porque ella publicó con Hale Ediciones, con quien yo también publiqué, y bueno, así la conocí en realidad como poeta, directamente leyéndola. Y bueno, y este año me mandó su texto, su novela, yo su narrativa no la conocía, y bueno, la verdad que me encantó, me parece una novela, está muy bien escrita, ya muy corregida además, se nota que ella es editora, eso siempre se lo dije, se nota. Y lo que voy a hacer es leer un pedacito, un fragmento que a mí, en lo personal, me pareció eh, muy bueno, desde el punto de vista, digamos, literario y como escena, me pareció muy gráfica y es lo que a mí me llevó a decidirme a publicarla. O sea, esa escena, bueno, y elegí un fragmento de esa escena que me parece una genialidad. Así que bueno, acá estoy. Me pongo a meter el resto de la ropa para lavar en el lavarropas y lo cargo con jabón y suavizante. Una vez que lo enciendo, escucho la voz de Román llamándome desde la pieza. Deja eso, vení. Me empuja como en chiste y caigo en la cama encima suyo. Estoy cansada. Me saco las calzas y la remera. Me dejo el corpiño para no verme las tetas caídas. En 2 o 3 besos ya me está penetrando. Juego a que el ritmo en que entra y sale de mí es el mismo ritmo del tambor del lavarropas. Trato de sincronizarme. Lo logro. Cogemos maquínicamente mientras nuestra ropa se retuerce, da vueltas, se agita de un lado al otro en esa pequeña cabina de acero inoxidable que es el tambor del lavarropas. Sale la pija, salen las manchas. Entra la pija, entra el jabón entre las fibras de las prendas. Al final cae el suavizante. Román se retira y vuelve sobre su costado de la cama. Yo voy al baño, hago pis y termino colgando la ropa en el tender del lavadero antes de ir a acostarme. Bueno, ese es el fragmento que me parece una escena de cine realmente muy interesante, representativa de todo lo que es el libro en sí. Y creo que es una historia sobre la liberación interior, eh, sobre lo que es la construcción de la mujer socialmente y sobre lo que es la construcción personal de alguien, en este caso de una mujer. Y bueno, además es fácil identificarse porque el personaje es una escritora y eso me parece hermoso. No sé cuánto de autobiográfico hay, pero no tiene importancia. Uno se pregunta eso cuando lee a una escritora, cuyo personaje en este caso es una escritora. Pero bueno, a No, mí esa sí. escena me pegó muy fuerte y dije, yo quiero este libro en mi editorial. Así que bueno, felicitaciones Leti. Antes de presentar a las presentadoras, les cuento que acá en Capital el sábado tenemos envío sin cargo, así que el que no tenga el libro lo tiene que pedir ya, es una buena oportunidad. Igual también hacemos envío a todo el país y pronto seguramente en digital también va a estar. Bueno, las presentadoras de hoy son Carolina Perrot y Agustina González Carman. Bueno, voy a leer un poquito de la bio de cada una. Carolina Perrot vive en Buenos Aires y nació para preguntarle a la gente por qué cocina fideos los domingos, qué siente cuando come un snack disecado o por qué prefiere el choclo en lata antes que el congelado. Fundó una rentable consultora de investigación con un nombre que nadie entiende y publicó una novela que algunos libreros dicen que tiene un título que aleja a los lectores. Su gato se llama Atún. Bueno,
a mí no me pasó eso con su libro, aclaro que lo leí, se leí su novela y muy por el contrario me atrajo el título. Bueno, y Agustina González Carman nació en la provincia de Buenos Aires en 1982, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, trabajó como periodista de moda, arte y cultura y en comunicación de la gestión pública, tarea que desempeña en la actualidad. Bueno, les doy la palabra. Caro, ¿querés arrancar? Dale. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan bien? Yo tengo acá un lío de perros. Perfecto. Bueno, yo soy Caro. Gracias Leti, gracias Azul Francia por la invitación. Me encanta. Es el segundo libro que presento a Leti. Creo que una de las escritoras que más publican por año, no sé de dónde saca los libros de poesía, de novela, de ensayo, de lo que sea. Ya me pierdo con sus libros. Bueno, voy a leer yo. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es esta? ¿Es un ruido nuevo, una nueva novela sobre una separación? Sí. En una primera lectura rápida y obvia, es una nueva historia, entre muchas otras que hay, sobre el proceso de una separación. ¿Creo yo que esto desmerece a la novela? Obviamente que no. No hay que hacer un ejercicio de laddering muy sofisticado para darse cuenta que los temas de la literatura al final son pocos. En general hablamos del amor, hablamos del odio, la muerte, la soledad. Y si hablamos de amor, ¿cómo no hablar de separación cuando el 80% de las relaciones terminan en una separación? Así que voy a pasar de este punto y voy a seguir con mi lectura. Tampoco es mi intención entrar en un debate con los detractores o partidarios de la literatura del yo. Prefiero más bien quedarme con el gesto de valentía y coraje que para mí supone escribir una historia, que ficcional o no, ¿qué importa? Siempre va a tener un alto nivel de exposición. Es que pocos libros sobre una separación pueden eludir cierta confusión entre el autor y el narrador, lo quieras o no. Terminamos siempre convertidos en personajes de nosotros mismos. Somos a la vez materia prima y el personaje novelesco que se pone frente al lector. Pero no se trata de exponerse de cuerpo entero, sino más bien de decidir el particular ángulo en el que nos queremos mostrar. Lo que decidimos mostrar es la punta de un iceberg que se alimenta en el fondo de nuestras aguas, de nuestro subconsciente. Al final, decirse a sí mismo es una construcción ideológica, política, estética y moral. No creo que sea casualidad que en otra novela sobre una separación que leí hace poco, en este caso de Rachel Kust, si lo pronuncio bien, también se da cuenta de la gran dicotomía entre relato y verdad. En Despojos, un libro muy autobiográfico, Husk dice que cuando ella escribe una mala novela, los problemas los suele encontrar en la relación entre el relato y la verdad. Dice que el relato tiene que obedecer a la verdad para representarla. Lo mismo que la ropa representa el cuerpo. Cuanto mejor sea el corte, más agradable será el resultado. Desnuda, la verdad puede ser vulnerable, desgarbada, horrorosa. Demasiado arreglada, se convierte en una mentira. Es tal vez la misma dificultad que va exponiendo la narradora en Un ruido nuevo. En ese entrecruce entre conectarse con su verdad para afrontar y asumir la separación, ejecutarla finalmente, y la dificultad que tiene para avanzar con la escritura de su novela, el relato, que no puede ser verdad, pero tampoco mentira. ¿Cuál es la forma particular que adquiere este relato sobre una separación en la voz de Leticia? Yo creo que el ruido. Si busqué yo en el diccionario el significado de ruido, la palabra que siempre va a anteceder la lectura de la novela porque es parte del título, encontramos que un ruido es un sonido inarticulado, por lo general desagradable, sin ritmo ni armonía, confuso. Un litigio, un pleito, una discordia. Y en semiología es la interferencia que afecta a un proceso de comunicación. Falta de armonía, confusión, interferencia. Esas palabras me quedaron dando vueltas. Pero Leticia le agrega además el adjetivo nuevo. Ella dice un ruido nuevo, una confusión nueva, un ruido no previsto, algo que salió mal, lo que no tenía que pasar. La separación, en un ruido nuevo, creo que es solo la expresión de la confusión a lo que nos enfrentamos cuando nos hacemos preguntas. Pero un ruido nuevo no es solo la historia de una separación. Los ruidos aparecen por todas partes. Hay un ruido en el auto, generado por un choque del que inicialmente se acusa a la protagonista, aunque ella fuera la víctima.
Un ruido que inquieta cada vez que algo se pone en marcha, que aparece cuando las cosas se mueven. Y movimiento es atreverse a dejar de ser lo que se era, es transformación y abandono. Hay también ruido en la oreja de la protagonista. Hay también ruido en la oreja de la protagonista. ¿Sigo? Hay también ruido en la oreja de la protagonista, como el zumbido de una abeja, que inmoviliza, pero también señala y avisa. Hay nuevamente un ruido desagradable, intenso, ensordecedor, cuando la protagonista busca departamento para poder avanzar con su proyecto, el de la separación. A medida que el bullicio y la música crecen, la narradora se aleja de lo que quiere, abandona la búsqueda. Gana el ruido, la confusión y la culpa. Culpa por la falla y culpa por la culpa. Ruido es la confusión que genera ser una mujer y querer movimiento, ser mujer y buscar transformación. Esperen que se termine el... Ahí está. Pero hay momentos en la estructura misma de la novela en los que se apaga el ruido. Y son tal vez mis momentos preferidos, esos en los que más claramente aparece la voz de la autora. Y lo digo porque, como dije, leí a Leti muchas veces y especialmente su poesía. Hablo de esos párrafos breves, a veces una sola oración, frases cortas, donde siguiendo la idea de Kuss, se transparenta la verdad más que el relato. Es ahí donde la narradora se pregunta cuándo se empieza a escribir un final, si se puede salir de la angustia escribiendo, o donde reconoce que no aguanta los silencios. Es cuando no hay ruido donde la narradora, y tal vez la autora, puede encontrar su sentido y su voz. Pensé que los ruidos entraban porque los habías preparado vos. Sí, era como una performance. Tal cual. No fue la idea, Todo pero lo que se puede hacer con Zoom. Miren todo lo que se puede hacer con Zoom. Gracias, Caro, gracias. Qué buena lectura. Bueno, dejo a Agus. ¿Me escuchan? Hola a todos. El otro día leí que es la pregunta más pronunciada en pandemia. Así que vamos a empezar chequeando sonido. Bueno, Chris Kraus, la autora de I Love Dick, dice que para entender el presente no hay que escribir sobre él, sino desde él. Y eso es lo que yo creo que hizo Leticia en Un ruido nuevo. Una novela donde el tiempo es un devenir constante de sucesos de la vida cotidiana. Un matrimonio aburrido, el ejercicio de la maternidad, el trabajo, una aventura amorosa, la necesidad de escribir, diluyéndose en un tiempo continuo que nos hace experimentar el flujo de la conciencia humana. Esa, la de la narradora de esta novela, es una conciencia femenina del siglo XXI. Una conciencia que proyecta una potente ansiedad, que no es una ansiedad generada por el libro, sino a partir del efecto espejo que genera. Es nuestra vida hoy. Es ese proceso de identificación lo que genera ansiedad y aturdimiento, porque acompañamos el parloteo de una conciencia moderna que se encuentra constantemente imposibilitada de canalizar su deseo de separarse, de estar sola y de escribir. La literatura, especialmente la ficción, tiene la capacidad de hacerle preguntas a su época. Y en ese sentido, Un ruido nuevo para mí se pregunta, ¿qué esperamos de la institución matrimonial en esta época? O para ser más cruda, ¿para qué sirve un marido? Especialmente después de haber procreado y cerrado esa etapa vital si es que ese deseo se manifestó en una mujer. Si las instituciones familiares son cada vez más obsoletas, si ese tipo de mandatos sociales ha caducado, al menos para un sector amplio de la clase media, ¿qué fuerza incognoscible nos acerca compulsivamente a ese lugar? Generación tras generación. La novela nos deja observar la dinámica de una relación chata y monótona, pero con un marido que no presenta mayor conflicto, que se queda con los hijos, que no pregunta demasiado, que está en la suya, por lo que a medida que uno avanza en la lectura se pregunta si hay demasiada diferencia entre separarse y seguir. Esa es una pregunta que la novela le hace a su época y que me parece muy interesante para pensar en relación a la discusión actual sobre qué es hoy ser una mujer, que es estar viva en estas primeras décadas del milenio y que es una tendencia de la literatura escrita por mujeres desde el 2000 en adelante.
El logro de Leticia es contar la historia desde la perspectiva de una mujer de clase media blanca y porteña, es decir, tiene muy en claro como autora cuáles son las condiciones de posibilidad de su narradora. Y a su vez, ese parloteo mental se ve interrumpido en varias oportunidades con realidades de mujeres distintas, que con la delicadeza y la habilidad de Leticia para contrastar ambos registros, ponen de manifiesto que esas preguntas pertenecen a una clase de mujeres muy específica. Ese recurso me parece muy interesante porque habla de una escritura muy advertida sobre esa realidad situada en un tiempo, un espacio y una condición económica. Conocemos la historia de Esperanza, una beneficiaria en plan social a la que quieren hacer hablar en un spot publicitario del gobierno y sobre la que la narradora manifiesta: mínimo necesitamos a alguien que tenga todos los dientes, con una honestidad brutal. Y también esa mujer que duerme en la calle y a la que él, el personaje que encarna su interés romántico, amenaza con lastimar en una especie de juego perverso. Como las redes sociales son también un actor importante en Un ruido nuevo, forman parte de esta ansiedad contemporánea que mencionaba al principio, me acordé que el otro día Leti compartió en Facebook una cita de un libro que dice: amar es un desafío, no es una actitud espontánea. Y luego otra de Massimo Recalcati que dice: descartar por patológico y extremadamente narcisista el amor-pasión y apostar por convertirlo en ternura. Y relacioné inmediatamente estas reflexiones, que evidentemente a Leticia le conciernen, la interpelan como escritora, con la pregunta sobre el amor que aparece en la novela. Y con esa desdicha que parecen traer las relaciones amorosas de manera indefectible en algún momento de su ciclo vital. Uno sabe que no se puede vivir en la búsqueda constante de la renovación del amor-pasión, como lo llama Recalcati. No podríamos trabajar ni vivir. Y a su vez la constancia y repitencia de la relación matrimonial tiene sabor a poco en esta época. Hay como un river boca de las formas del amor, y entre uno y otro lugar circulan los interrogantes de nuestros contemporáneos y de nosotros mismos. Lo que me gustó mucho de la novela es que ante ese marido que es como un mueble, Leticia asume un personaje muy interesante al que denomina él, que no es un príncipe azul que la rescata de esa desdicha, ni siquiera es una persona de la que pareciera enamorarse, es un pibe al que le pasa lo mismo que a ella, que no sabe qué quiere, que está en la suya, que un poco la boludea, porque ese malestar, esa indefinición, parece presentarse como un elemento de la condición humana contemporánea. Me recordó una frase que leí en el libro Monogamia de Adam Phillips, que dice: en el mejor de los casos, la monogamia puede ser el deseo de encontrar a alguien con quien morir. En el peor, es una cura contra el terror de estar vivos. Dos cosas que se confunden con mucha facilidad. La segunda pregunta que identifiqué en la novela es, parecido a lo que mencionó Caro, ¿se puede exorcizar la angustia escribiéndola? No es casual la referencia permanente al hebrero, a la novela luminosa, ese intento constante por querer vencer y dominar a la vida cotidiana para poder escribir. Lebrero transitó esa pregunta en una época un poco más analógica, su distracción no era Twitter ni Instagram, aunque era adicto a jugar jueguitos en la compu. Y la organización de la novela en capítulos, muy cortos algunos que parecen como entradas de diario, son un recurso muy ilustrativo para dar cuenta de esa imposibilidad, de esa fuerza que podemos llamar deseo, que intenta robarle tiempo al día, a las obligaciones, a las tareas incesantes que nos imponen los hijos para escribir. Esta posición subjetiva de María Wolf, la protagonista, me recordó dos frases en relación a la escritura femenina. Una de Adrienne Rich, que leí en el libro Maternidad y Creación, que dice: para mí, la poesía era donde yo vivía como madre de nadie, donde existía por mí misma. Y otra de Úrsula Le Guin, que dice: ¿la escritura es un escape de las insatisfacciones, la incompetencia, las penas personales? Sí, sin ninguna duda. Y también un modo de remediar la falta de control que una tiene en su propia vida, la impotencia. Al escribir tengo el poder, el control, escojo las palabras y moldeo la historia. En las dos frases encontré referencias a los mecanismos de supervivencia que la protagonista despliega en la novela y a cómo Un ruido nuevo termina siendo un soliloquio sobre la búsqueda incesante del lugar para el deseo, que tiene más que ver con la literatura que con el amor o la familia. Eso es una excusa, es el deseo buscando culpables. También podría ser el tiempo o la falta de tiempo, una excusa muy a la mano en esta época. Quiero cerrar con una frase breve de la novela que completa para mí esta última reflexión. Espero que les haya gustado esta interpretación y disfruten la novela como yo la disfruté. Hace falta más tiempo que unas vacaciones al año, algunas relaciones sexuales esporádicas o los regalos de cumpleaños o de aniversario para sostener la convivencia conyugal.
menos si uno pretende vivir una vida ajustada al deseo, si uno es susceptible al error, al amor, si uno no se esconde de sí mismo. Gracias. Que se escuche un aplauso. Escucho el tuyo. Ahí está. Gracias totales. Regalo, me los voy a leer después, de vuelta más tranquila. Gracias, hermosas interpretaciones. Me impresiona a dónde puede llegar lo que uno va tirando ahí medio inconscientemente, así que la dejo a Fran, creo, ¿no? O me toca leer a mí, perdón. Te iba a decir, adelante, lee vos y después. Leo un capítulo cortito que es el 71 y los dejamos vivir. Escribo lento. No hago ninguna otra cosa más lento que escribir. Ni siquiera mudarme con todo el tiempo que me lleva. Me gusta jugar e ir probando escenas. ¿Qué pasa si abro el frasco de mermelada donde Román se recluye a hacer números todo el día? ¿Qué pasa si me quedo para siempre en esta casa? Y si me dejo engañar por él, lo abrazo en el ascensor, hacemos el amor semivestidos y no salimos nunca más del telo. Me gusta imaginar la forma en la que me muero en el en el momento exacto del orgasmo, la escena en la que él me viola sin escuchar ninguno de mis pedidos de auxilio y termina pasándome una hojita de afeitar por la base del cuello después de eyacular sobre mi espalda. Sin embargo, aunque goce alternando posibilidades y probando finales alternativos a lo que escribo, sé que entregarme a esas derivas no le da un piso firme a ese pantano de palabras que estoy escribiendo. No me olvido de él. Van pasando las semanas y los meses, pero la enfermedad del pasado no se me cura. Ninguno de los intercambios digitales que sucedieron después del encuentro aquel termina de sacarlo de mi mente. Pienso que si acabara con mi matrimonio, si pudiera sacarme de este letargo en el que me hundo cada día, quizá el recuerdo terminaría por borrarse. Pienso también en escribirle de forma directa e ineludible que quiero verlo. ¿Cómo saber que él ya no espera a subirse a un taxi conmigo? Pero lo real parece estar acá, en esta casa, en este escritorio donde escribo por las noches, con Román trabajando en el estudio, pared de por medio, el sapo cazando mosquitos en el patio y los chicos haciendo la tarea a último momento. Voy a escribirlo en forma de pregunta. ¿Es esto lo real? ¿Y lo que pasa a raíz de un equívoco? ¿Es fantasía el error aun cuando estoy segura de haberlo vivido? Escribo para tomar distancia, para calcular la dimensión de lo que pienso, para ver su profundidad, su altura, su espesor. Escribo para volver la escena tangible y material. Y si buscara otro hijo con Román, ¿qué pasaría si abandonara la ilusión de esta novela, de las historias que me gustaría vivir, de la mudanza a un lugar silencioso, de solo ejercer mi profesión? Apenas perdería los ahorros que le pagué a la inmobiliaria como depósito en garantía y lo que gasté en pintores y pintura hasta ahora. Todavía estoy a tiempo. Podría volver fácilmente atrás, estaría de nuevo embarazada, volvería a sentir la atención de Román, amaría a mi cuarto hijo varón como si fuera el primero. Sí, sería sencillo amarlo, aunque cada vez más difícil escribir. Me hago un café y me siento otra vez adelante del teclado. Análisis, escritura, pensamiento. Sé que escribir me permite avanzar. No los sueños, sino el deseo de la carne, oculto detrás de otras máscaras. Siento una especie de placer físico cuando escribo. No podría decir en qué punto exacto del cuerpo, pero es un animal mío despertándose para escapar de su cueva. Un impulso, un golpe que por fin se acierta.
la sensación de aspirar el vapor de las semillas hervidas de un eucaliptus que me destapa la nariz y me llega directo a los pulmones. Tal vez cuando todo haya pasado, cuando la historia por fin quede plasmada, se imprima, se lea, se degrade y se venda, para terminar arrumbada en cualquier biblioteca, el deseo ya puede estar en otra parte, otra vez reunido con mi cuerpo, fuera de esta jaula sin rejas, en sincronía con alguna especie de destino que la existencia me tenga reservado. Sí. Bueno, muy buena lectura, Leti, muy buenas las reflexiones de Carolina y Agustina, muchas gracias, espectacular. Me imagino que muchos de ustedes ya la tienen la novela, pero quizás muchos no, así que están invitados a comprarla. Les recuerdo que este sábado hay entrega sin cargo en Capital Federal, así que pueden escribirle a Leti o escribirme a mí en las redes sociales, a su Francia Editorial, de Instagram, de Facebook, de Twitter, donde quieran, o por mail también. Y me la piden, hasta mañana tomamos pedidos, así que bueno, ojalá que la tengan todos, me parece un muy buen regalo de Navidad, me parece que es un golazo, esta novela va, es así. Así que, bueno, nada, muchas gracias a todos, no sé si Leti querés decir algo más. Sí, agradecer a todos, a María Lobo por sus lecturas incansables, correcciones, tachaduras, todo lo que no le sobra a esta novela es producto de la lectura de María, así que gracias totales a eso. Y bueno, a Pablo, que también escribió algo, a Caro, a Angulita, la verdad que leer un texto y escribir es hacer un esfuerzo grande y hacer uso como de muchas herramientas que en estos tiempos también es difícil hacer, así que la verdad que estoy muy agradecida por eso y a todos los que siempre bancan mi proyecto de escribir, comprando libros, acompañando en las presentaciones y todo. Gracias a mis amigas que están acá, a mis alumnos y a Francisca por sobre todas las cosas que lo hizo posible. La verdad que pensé que ya la mandé un montón de concursos y quedaba ahí colgada y bueno, tenía que salir, así que salió en el peor de los años. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, Leti. Carito. Gracias, besos, buenas noches. Nos vemos, gracias, chau, chau. Arriba, Chao. bendiciones. Chao. Chao. Lindo verlo. Bueno. Chao, chao. Me quedo viendo cómo se van. Bye. Chao. Ahí está NASA. Bueno, gracias, Fran, de corazón, hermoso momento. A vos, estuvo Me buenísimo. daba vergüenza hacerlo porque, viste, siempre estas cosas como tienen una carga de narcisismo que me hace sufrir, pero bueno, No, ya pasó. La Y estuvo re linda, estuvo re novela linda. se lo merece, mi amor, se lo merece. Seguro, todo el trabajo que hicimos aparte para llegar acá, así que Totalmente. mil gracias. Bueno, eso, mi amor. Besote. Ya.